Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Georgina Bassano y nos va a exponer el tema de los derechos de imagen en el deporte. La doctora Georgina Bassano es abogada por la Universidad Abierta Interamericana, cuenta con una diplomatura en Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Su experiencia profesional es miembro de ALADE, Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, profesora de Derecho Deportivo en TED Perú, abogada externa del Club Atlético Vélez Sarfiels, es directora del Departamento de Legales del Club Social y Deportivo Al-As, ponente en varios congresos internacionales sobre derecho deportivo y gestión de entidades deportivas, cuenta con diferentes publicaciones como Derechos televisivos del fútbol peruano, una visión desde el derecho contractual y la normativa vigente FIFA 2023, entre otros. Estimada doctora Georgina Bassano, a nombre de Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Deportivo. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme. Estoy feliz de estar con ustedes, de dar esta charla, un tema que me interesa mucho. Buenas noches a todos los que están presentes. Espero les agrade. Bueno, hay gente que fue alumno mío, que los veo conectados, así que también, bueno, bienvenidos. Y vamos a arrancar con la presentación, porque hice una presentación dentro de todo larga. Es un tema, vuelvo a repetir, que me gusta mucho, 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 y da mucho para hablar, y van a quedar temas afuera. Por ejemplo, uno de los temas que puede llegar a quedar afuera es la inteligencia artificial, que va a estar ligada a derecho de imagen y el dentro del deporte moderno, ¿sí? El que quiere ir haciéndome las preguntas, las puede ir haciendo a medida voy haciendo la exposición, así no la dejamos para el final y no queda fuera de contexto las preguntas con respecto a los temas, ¿sí? Mi metodología de dar las charlas y las ponencias que doy son siempre con casos, aplicados a casos prácticos, los casos más conocidos, los casos más eh, emblemáticos en el derecho del deporte. Bueno, nuevamente les vuelvo a agradecer por estar en la clase, en la charla, y espero que la disfruten, ¿sí? Comenzamos. Bueno, como les dije y como nos fue en la presentación, lo que vamos a hablar es sobre derecho de imagen en general, en una primera parte, y después nos vamos a enfocar directamente en lo que es el derecho de imagen en los atletas, en los deportistas. Bien, lo que se intenta realizar con esta protección de los derechos de imagen es justamente la exposición que tiene el deportista en cada una de sus disciplinas, ¿sí? Y con todo lo que es la globalización, con las redes sociales, eh, esto se empezó a potenciarse. Entonces, cuando algo se potencia, algo crece, ¿qué debe hacer el derecho? Protegerlo. ¿Sí? Entonces, se conjuga además que estos deportistas pertenecen a clubes, a federaciones, va a haber patrocinadores, ¿sí? Entonces, el derecho de imagen es fundamental. ¿Y qué empieza a adquirir? Empiezan a adquirir valores económicos. Entonces, toda esta globalización hizo que el derecho de imagen de un deportista empiece a ser más mincuoso, a mirarlo más, a ser más detallado, porque empezó a acceder lo que es la frontera de un país y la reglamentación interna. Bien, entonces vamos a tener como dos definiciones. La primera definición que encontramos acá en la pantalla es lo que habla la doctrina en general en cuanto al derecho comparado, ¿sí? O sea, con el derecho comparado encontramos esta definición que la dice Carlos Fernández Zaragoza, que lo podemos encontrar en la editorial de Perrot,
¿sí? Que es el derecho de imagen, es un derecho personalísimo que protege la protección de la figura física de una persona, permitiendo sobre esa persona la utilización, difusión de su propia imagen. Lo que tenemos que hacer es salvaguardar su privacidad y la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces, como es personalísimo, es inherente, es a uno, tenemos que protegerlo. Eso es con respecto a una definición que da el derecho comparado. La jurisprudencia internacional, más específicamente, esto fue una decisión del Tribunal Constitucional Español, más o menos en el año 2001, nos dio esta definición, que es el derecho a la imagen es un derecho fundamental que permite a la persona oponerse a la capacitación, reproducción o publicación de su imagen sin su consentimiento, especialmente cuando se vulnera lo que es honor, intimidad o dignidad. Como vemos, muchos de nuestros países adquieren, ¿sí?, estas definiciones. Son muy parecidos en los países latinoamericanos, sudamericanos, y Europa también posee en su legislación interna unas definiciones muy parecidas. Van a variar algunos conceptos, pero cuando vamos a hablar en el deporte, vamos a tener que tener en cuenta estos dos conceptos fundamentales, ¿sí? Entonces, tenemos una naturaleza jurídica, ¿sí? Esa naturaleza jurídica que, si la mayoría de todos los que estamos en la charla somos abogados, sabemos que es un derecho de la personalidad, que es de uno, ¿sí? Y este derecho de la personalidad no puede, en un principio, decir ser negociado porque alguien quiera publicar o difundir nuestra imagen, ¿sí? Entonces, si alguien lo quiere hacer, lo quiere reproducir, quiere difundir, quiere publicar nuestra imagen, va a tener una dimensión económica. Entonces, para que tenga esa dimensión económica, y según los conceptos que vimos, tiene que el titular de ese derecho autorizar el uso de la reproducción de la imagen y el uso de la imagen, ¿sí? Por eso las características son que es un derecho personalísimo, porque es de la persona, el titular va a decidir si se puede publicar o no, es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser cedido en forma temporal, ¿sí? Pero nunca va a ser definitiva y tampoco lo voy a poder perder en el tiempo. Bien, y obviamente que es protegido por la ley, porque si no se cumple justamente con los requisitos que son la autorización del uso de la imagen para la comercialización, eh, la ley nos va a proteger por ejemplo, produciendo un daño y un perjuicio, ¿sí? Eso es como en grandes generales, en conceptos, ¿sí?, que nos da tanto la jurisprudencia, como voy a repetir, como a nivel nacionales. Pero bueno, ahora nos vamos a meter en el tema que nos interesa. ¿Cómo funciona esto del derecho de imagen en los deportistas? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo a reiterar, es un tema fascinante porque está en auge con todo lo que está sucediendo alrededor, con los nuevos deportes, vuelvo a repetir, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, entre otras, ¿sí? Entonces, en cuanto al derecho de imagen de los deportistas, se convierte exclusivamente en un valor económico, ¿sí? La relevancia pública, o sea, al ser los deportistas reconocidos públicamente, la proyección, vamos a hablar de mediática, ¿sí?, es una fuente de ingreso. Entonces, tenemos que protegerlos frente a estos, a lo mejor, abusos o no. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando, qué es lo que, si va a ser un abuso, si va a ser autorizado, si va a ser permitido, si se excede el límite de esa utilización de la imagen de los deportistas. O sea, a ver, una de las preguntas a veces que nos realizamos cuando hacemos los congresos en cuanto a derecho a la imagen. ¿Hasta cuándo es el límite de la exhibición a través de las fotos, de la publicación? Si bien a lo mejor es autorizado, ¿tiene límite publicarlo? Que me estoy como adelantando
un poquito, habiendo cediendo su imagen y esa cesión se puede volver a ceder, hay un límite, hay un alcance, bueno, vamos a ir viéndolo. Para todo esto tiene que haber una regulación, claramente, ¿sí? Porque si no, cualquier persona que posea la imagen de algún atleta, de algún deportista, puede difundirla y tener un resarcimiento económico. O sea, ellos van a ganar económicamente, pero ¿qué pasa con el deportista? ¿Quién protege al deportista? Bueno, tenemos normativa legal. La normativa legal que tenemos va a ser la nacional, en primera instancia, ¿sí? A rasgos generales. Esta normativa legal nacional va a estar de acuerdo al país donde estemos, ¿sí? A su vez también vamos a tener normativas, perdón, aquí está, nacional e internacional, que va a proteger estos derechos, y estos derechos es en la difusión y reproducción de la imagen para después ver cómo es la situación económica por proteger y comercializar justamente esa imagen, ¿sí? Tenemos la legislación nacional, por ejemplo, yo puse en Argentina, en España, Constitución Política de Perú y Código Civil peruano. En Argentina está regulado en el Código Civil, ¿sí? En España en la Carta Española, en la Constitución Política de Perú, Código Civil peruano, y tanto en Argentina y España y también en Perú tenemos la ley de propiedad intelectual, que tenemos incluida marcas. Si bien el tema de hoy no es marca, está como en cuanto a los deportistas un poco ligado. ¿Por qué? Porque hay deportistas que crean una marca personal en base a su imagen, ¿sí? Y tanto en Argentina, España y Perú, al tener esta propiedad intelectual, salvaguarda ese tipo de derechos, ¿sí? En cuanto a la imagen y la marca personal, que después la voy a desarrollar un poquito para quienes les interesen, que Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, que veremos en un ratito el caso, la han desarrollado, ¿sí? En cuanto a la regulación internacional, tenemos lo que son los convenios, los tratados, tenemos los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? En las normativas deportivas internacionales, a mí acá me gustaría hacer preguntas, pero bueno, tenemos un poco tiempo para qué se les ocurriría. Pero bueno, por ejemplo, FIFA empezó a regular un poco el tema de lo que es los derechos de imagen, ¿sí? Las federaciones también, por todos los conflictos que empezaron a surgir con un montón de, de deportistas, ¿sí? Justamente por conflictos entre las federaciones y FIFA o el club y la federación con respecto al jugador. Entonces, todos estos puntos, a medida empezaron las demandas y los juicios, bueno, hubo que reglamentarlas, por supuesto, ¿no? Después, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa si se infringe? Si ya sabemos que tenemos una normativa legal, tenemos legislación nacional y una regulación internacional, obviamente tenemos una protección judicial legal. ¿Y cómo sería esa protección? ¿Qué es lo que nos llevaría si hay algo que se infringe? A una demanda de lo que serían los daños y perjuicios. Acá podríamos dar un claro ejemplo que pasó en Perú, ¿sí? Con la selección peruana y la Federación Peruana de Fútbol. Esto más o menos ocurrió para el Mundial de Rusia, ¿sí? Del 2018 empezaron los conflictos en Perú con respecto a estos derechos de los jugadores de la selección, con los patrocinadores que tenía en ese momento la Federación Peruana de Fútbol. Iban en contra de los contratos que tenían firmado los jugadores. En realidad ellos lo que dicen, por ejemplo, uno fue Pablo Guerrero, que dice que yo no voy a tener ningún resarcimiento económico, no estoy teniendo ningún beneficio económico y van a asociar mi imagen con selección, la selección peruana, van a tener una ganancia económica que gano yo.
así como que despertó y alertó tanto a los abogados, por supuesto, como al resto de los jugadores. Es verdad, yo no firmé ningún contrato comercial con ningún patrocinador, con ninguna marca. ¿Cómo solucionamos esto? Eso más o menos fue el conflicto que se suscitó más en el 2018, vuelvo a repetir, estamos en un contexto de lo que fue el Mundial de Rusia. Acá también me gustaría hacer una pregunta, pero la voy a responder yo. Si saben cómo terminó, sería si estaríamos en una clase. Pero bueno, básicamente se llegó a un arreglo, obviamente que este arreglo fue económico de la Federación Peruana con los jugadores de la selección en aquellos momentos. Pero ¿qué ocurrió? Tuvo un alto impacto no solo en Perú, sino en forma internacional esta decisión y ahí empezaron a ver alcances y límites con respecto a este derecho de imagen de los deportistas, ¿sí? En Perú se empezaron a hacer un poco más claras estos tipos de contratos, porque por supuesto esta regulación y esta protección legal para que haya, tuvo que haber algún tipo de contrato con la imagen ligada a alguna marca, a un patrocinador, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el impacto que produjo y en los jugadores con respecto al resarcimiento económico que recibieron, abrió el interrogante de que hay que tener más claro en los contratos hasta dónde voy a ceder mi imagen y si la federación puede vamos a dar, cederla nuevamente. Entonces, ese impacto fue fundamental, se reguló, pero para que no haya un escándalo mediático, esto se cerró a puertas cerradas, se hizo puertas cerradas, resarcimientos económicos y todos felices y contentos, ¿sí? En ese momento. Eso más o menos fue el resumen del caso y lo que llegó a, el alcance de lo que se supo exactamente. Si a veces me preguntan los valores, no, en ese momento no se habló de valores, hablamos de montos muy grandes, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos estas situaciones, vamos a tener conflictos comunes, ¿no? Y resolución en el ámbito deportivo. O sea, si tenemos conflicto, si sabemos que tenemos protección, obviamente que va a ser a través del contrato. Entonces tenemos que el deportista, cuando no tenemos un uso no autorizado de la imagen, ¿qué podemos llegar a hacer? O sea, ese uso no autorizado de la imagen con un deportista, con alguien que haya utilizado, por ejemplo, en los medios de comunicación, puede ser en redes sociales, puede ser en marcas, vamos a tener esta protección legal que veníamos hablando, ¿sí? Anteriormente. ¿Y qué va a producir esto? La demanda. Obviamente que esta demanda va a llegar a un acuerdo económico y hasta a veces va a haber una compensación, obviamente económica, y lo que busca el deportista también es la ratificación económica y esa ratificación económica también que sea comunicada. Depende en el medio que sea, ¿sí? Que ratifiquen que esa imagen no fue autorizada, que tal empresa, marca o red social se equivocó. ¿Por qué? Porque viene ligada a muchos temas que van a venir antes. Entonces ellos necesitan que sepan que esa marca o en ese medio de comunicación o en esa red social no está ligado el deportista. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? Perfecto. Bien, sigamos. Acá viene el caso emblemático con respecto a lo que venimos hablando. El caso de Ibrahimovic versus FIFA. ¿Sí? Cuando estamos hablando de FIFA, hablamos de la Federación Internacional, ¿sí? Creo que tenemos una pregunta. Y aquí, buenas tardes. Y el juego de FIFA y Sport, ¿sí? Este caso, no sé si alguno lo sabe o no, fue uno de los primeros en donde nos cuestionamos
vuelvo a repetir esta pregunta que hice en el inicio, ¿hasta cuándo es el límite de la sesión? ¿Hasta cuándo es el límite de estos contratos? Porque, ¿qué pasó? Ibrahimovic eh, presenta el descontento porque empezó a ver que en los juegos de FIFA estaba su imagen y que él no había autorizado la imagen en este juego. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muchos de los jugadores, no sé si ustedes saben, existe una organización que se llama FIPRO, que es que donde los jugadores de todo el mundo se asocian. Y Dragovich dijo que yo no estoy en FIPRO, dice, no pertenezco a esa asociación. No entiendo por qué estoy en un juego donde no autoricé. Yo solamente autoricé mi imagen en mi club y se terminó la historia. Pero ¿qué pasa? El club había cedido la imagen de todos los jugadores también a FIPRO, obviamente a FIFA, sin la autorización expresa de sus propios jugadores. Entonces, FIPRO, con convenio de FIFA, todos los jugadores miembros ceden la imagen al juego. Y bueno, Ibrahimovic dice, no, de ninguna manera yo no quiero que esté mi cara, yo no tengo ahora ninguna compensación económica y se está lucrando con mi imagen. Entonces, ¿hasta dónde es el límite? Esto empezó a despertar alertas de un montón de jugadores en el mundo y empezaron a ver que los juegos de eSport estaban su imagen sin ser autorizados. Esto nos lleva de nuevo a un punto de inicio, a un impacto de nuevo en los contratos, en donde va a haber que rever hasta dónde es el límite, hasta dónde voy a autorizar la imagen y qué hacemos con esto. Sí, Víctor. Buenas noches. ¿Quieres hacer una pregunta? Hola, Perdón. Hola, Víctor, buenas sí, noches. buenas noches, doctora, un gusto, 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 ¿cómo estás, buenas, Víctor? gusto mío, doctora, buenas noches a todos. Un comentario y una pregunta. Sí, Que me hizo recordar el caso que pasó justo en mi país con la federación, pero como usted indica y lo veo también yo, es como una línea bien delgada eso del uso en este caso específico con la Federación de Perú de mi país, si sí. los jugadores están representando, en este caso al país, no sé qué tanto estaría la afectación, si la federación lo está usando para una competencia específica, que es la eliminatoria, la Copa América, o en este caso el Mundial. Ya, como que hay una línea bien delgada, como la reitera, en el mal uso, por decir, o el uso inadecuado de la Claro, imagen. o sea, es como por eso, por volviendo como a un concepto principal, si no hay consentimiento del jugador, ¿qué pasa? ¿Sí? En este caso de la Federación Peruana, al final llegaron todos a un acuerdo, ahora es consensuado, ¿por qué? Porque se llegó a un acuerdo que va a haber una compensación económica. De hecho, Perú la regularizó, entonces todos los jugadores con los patrocinadores que tienen la Federación Peruana de Deporte se firma un precontrato y se realiza lo que es la compensación económica por el uso de la imagen. Pero sí, es Ujú, básicamente eso, es una línea muy finita, porque ujú. ahora lo vamos a ver un poquito más adelante con el caso de Mbappé, qué fue lo que pasó Sí, con Mbappé en el último sí, mundial, ¿sí? ujú. Y Sí, ahí lo vas a ver aún. Sí, ajá. perdón. Sí, no, no, disculpe, más bien. Y la pregunta, más que todo, también era si, bueno, un mal uso de la imagen lleva una compensación. Si lo comparamos análogamente con el ámbito civil, se podría también llamar como un daño moral y un lucro Exacto. procesante. Eso, claro, es con un daño moral, si procede por Ujú, eso la legislación de cada país, que ahora también ujú, vamos a ver un poquito cómo es esto, en dónde ujú, se aplica el daño moral más un daño perjuicio, todo eso va a tener ujú, un resarcimiento económico. Depende de la figura eh, legal que le dé cada país,
es lo que va a aplicar, ¿sí? Porque bueno, me adelanto un poquito, ¿por qué? Porque por eso hay que delimitar bien el alcance y la jurisprudencia, de dónde voy a utilizar la imagen. En el contrato tiene que ser muy claro, muy específico. Si bien ahora lo estamos viendo como a rasgos generales todos estos temas, porque son muy minuscosos y la verdad es un tema larguísimo para desarrollar, me gusta. Por ejemplo, Ibrahimovic, vamos a hablar como un ejemplo, claro, no es lo que haya pasado, pero Ibrahimovic, vamos a dar en el hipotético caso de que haya cedido su imagen a FIPRO, ¿sí? Y FIPRO solamente va a autorizarlo para que lo sea en Suiza. Entonces, si FIPRO, además de hacerlo en Suiza, lo hace en otro país, ese uso de la Claro, imagen no está autorizado. adecuado, claro. Entonces, exactamente, yo tengo que delimitar cuando se va a usar mi imagen en qué países van a ser utilizados, ¿sí? Estamos hablando de si son deportistas con disciplinas multiconocidas, en donde va a salir globalmente, todo el mundo. Entonces, sí, va más o menos por lo que le estás preguntando. Hay que delimitar, es una línea muy delgada, se puede en un segundo publicar una imagen donde no está autorizada. Hay muchos conflictos con la protección de la imagen, ¿sí? Me hace acordar usted, doctora, para terminar la participación, un caso similar pasó me acuerdo bastante, el de Oliver Kahn. Oliver Kahn demandó a la empresa Electronics Arts también por hizo un uso inadecuado en los juegos también, los De los juegos. videojuegos, qué tan populares estaban y bueno, creo que no solamente ellos, en este caso de todos jugadores, sino a muchos jugadores se le afecta en este caso su imagen, ¿no? A muchos jugadores, y más si no están ligados socialmente, que, bueno, que hay una parte del derecho de imagen que es socialmente ligado a lo que ellos dicen, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de Mampe, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, Víctor, tal cual como vos decís, bueno, en este caso de los eSports, que fue en el FIFA 21, para ser específica, pasó lo mismo. O sea, acá Ibrahimovic dice, yo no di mi consentimiento, pero bueno, como todo en el deporte, vuelvo a reiterar, en realidad creo que es la primera vez que lo digo, es un negocio, ¿sí? Ujú, Entonces, con este negocio, siempre estos resarcimientos económicos se acuerdan. Y acá pasó lo mismo. Se sentaron, charlaron y se le dio la compensación económica. De hecho, sigue estando en el juego. Obviamente que el caso generó una controversia en el mundo del deporte terrible, ¿sí? Se plantearon preguntas en cuanto a la gestión del derecho de la imagen, del derecho de imagen obviamente de los jugadores, ¿no? ¿Cómo son manejados estos derechos? ¿Cómo son manejados estos derechos a través de FIPRO, que son los que representan a los jugadores? Pero bueno, no terminó esto en acciones legales, sino en un acuerdo entre las partes, ¿sí? ujú, ujú. Acá tengo Gracias, más doctora. preguntas. Gracias, No, de doctora. nada, Víctor, muchas gracias a vos. Dice, buenas tardes, pasa por el tema que el uso de imagen es para lucrar sin su consentimiento. Por supuesto, claro, el tema es justamente centrar eso. Por eso tenemos que tener bien claro el concepto de imagen. O sea, sin mi consentimiento no se puede publicar y menos comercializar. Yo voy a dar un ejemplo fuera del derecho deportivo cada vez que doy el concepto de derecho de imagen. Es el caso de un avión en donde hay una revista, ¿sí? Las revistas en el avión, cuando se viaja en avión hay revistas. En esa revista aparece mi imagen, por ejemplo. Yo digo, pero yo no la autoricé, esta imagen. ¿Qué pasa? Esto es un caso de jurisprudencia que pasó en Argentina. Y yo no estaba autorizada esa imagen. Bueno, era que inherentemente en los pasajes a veces dicen que pueden sacar imágenes de. Ahora ya no, esto fue como, como, como hace muchos años atrás la jurisprudencia, ¿no? Se sacó la imagen, se publicó en la revista. Pero ¿qué pasa? Esa revista no era comercializada. O sea que esa revista, la empresa aérea no recibía una prestación económica. Entonces,
quedó en la nada misma, se sacó la imagen y terminó el caso ahí. Otra cosa diferente sería que en una revista multiconocida me saquen una imagen sin mi consentimiento y además la comercialicen. Esa revista, por mi imagen, está teniendo un ingreso económico que yo no, y no está autorizado. Entonces, más o menos para que se entienda el tema del consentimiento y lucrar con esa imagen sin un consentimiento previo. Pero como vemos, en muchísimos de los casos que son derecho de imagen de los deportistas, se está llegando a un acuerdo económico. Obviamente que las marcas, las federaciones, los clubes, a veces prefieren pagar antes de que el deportista inicie una acción legal y cese el uso de su imagen, ¿sí? El nombrable caso de Maradona con Canomi, sí, después igual es con eSport usar imagen y apariencia de los jugadores, exacto. Hola Andrés, estoy leyendo las preguntas. En Perú existe una ley de datos personales que indica que cualquier uso de imagen debe estar expresamente autorizado. Exacto, que es el concepto que dimos al principio, como el derecho comparado. Si no hay autorización, no se podría difundir la imagen. Pero eso no sucede, que por más que esté protegido, que la ley lo diga, no se haga. Esa es la gran diferencia, que por más que tengamos una protección legal, mucha gente hace utilización de la imagen. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la imagen de Messi está re protegida. Sin embargo, tenemos acceso, nosotros ponemos en Google, ponemos Lionel Messi y obviamente que va a salir en muchísimos lugares. Pero si utilizamos la inteligencia artificial y ponemos que nos cree una imagen de Lionel Messi, realmente la inteligencia artificial no la debería realizar porque sabe que está protegida, ¿sí? Por eso el tema de las redes sociales de inteligencia artificial nos daría un módulo aparte, pero bueno, es re interesante. Después, Oliver Kahn tuvo hace poco también un pleito con una marca de guantes llamada Titan, que ellos lo tienen en Alemania, se lo conoce al goleo con exactamente. Después, la delimitación debe ser en el contrato inicial. Sí, ahora lo vamos a ver adelante a grandes rasgos, porque si no tendríamos que entrar en detalle y cada disciplina y cada deportista depende a la exposición mediática o global que tenga, vamos a hacer un contrato detallado, ¿sí? Entonces, cuanto más datos, más precisiones demos, mejor va a salir. Yo siempre digo, es preferible de muchísimo más hasta dónde vamos a extender, qué permitimos y qué no, a dejarlo al azar, que era como en un principio, los jugadores en cualquier disciplina cedían su imagen al club y terminaba ahí. Lo que pasa es que cuando el club empezó a tener patrocinadores, empezó a tener sponsor, los sponsors querían a los deportistas de élite, los querían para ellos. Entonces el club se los daba, pero ¿cuál era el límite? El jugador, si bien era del club, podían a su vez ceder la imagen. Bueno, ahí empezaron todos los interrogantes y en los contratos iniciales empezar a poner en donde sí, en donde no, si hay continuo, que de hecho me sigo adelantando un poco a la presentación, se empezaron a hacer contratos de colaboración entre los clubes, las federaciones y los deportistas para poder llegar todos a un acuerdo económico y todos ganen, ¿sí? A ver, Efren Navarro, ¿es aplicable a una foto de una jugada en un periódico donde aparece la imagen del jugador? ¿Se vende el periódico? Eso es una re buena pregunta, por eso digo, ¿hasta dónde es el límite de la sesión de imagen? En este caso es en un partido donde están autorizados esos periodistas a subir la imagen. Pero fíjense cómo se empezó a proteger. También va a ser con el tema de la tarjeta rosa. Cuando vaya casos en campeonatos de organización FIFA, ¿sí? Que por ende yo ya creo que con las confederaciones va a empezar a pasar lo mismo. eh, ya empiezan a correr las cámaras, ¿sí? Cuando hay un caso, estoy hablando de algún tipo de lesión grave, cuando hay, saquemos las lesiones también, cuando hay disturbios en los partidos, esas imágenes no las podríamos estar reproduciendo tampoco. Si hay el caso de una convulsión, no podemos mostrar, no se puede mostrar.
la convulsión y se va a empezar a sacar, bueno, tarjeta roja y además a encerrar a ese jugador, ¿sí? Entonces, en cuanto a cuestiones de imágenes que puedan perjudicar, ser sensibles y todo, ya está casi prácticamente regulado. En cuanto a una imagen del jugador donde va a vender el periódico, se entiende en principio que la prensa que está autorizada a sacar esas fotos hay contrato con los clubes. Entonces, en esas, lo que es las que son las jugadas propiamente dichas de lo que es el partido, sí estarían autorizadas porque justamente el jugador cede al club su imagen para estas cuestiones, para la imagen de los derechos televisivos, para la imagen de la publicación en los diarios, en los periódicos, tanto, ahí tenemos que hacer una salvaguarda, porque antes eran en papel, ahora tenemos en papel y en los diarios digitales, entonces también esa difusión de los medios, por eso también los medios o las revistas digitales a veces son suscriptas que tienen que pagar para que esas imágenes no se divulguen, pero convengamos que todo lo que es en un contexto de partido, ya el jugador siendo eh, federado en su club, ya la imagen dentro de los partidos estarían autorizadas, ¿sí? Bueno, alguna más, pero la Liga 2 con respecto a las redes sociales y el uso de su imagen, en ya sea flyer, por promocionar un partido o en una red social. Bueno, si es por partido, vuelvo a repetir, creo que la respuesta más o menos Dana está como contestada. Si es por el partido donde le incumbre al jugador dentro del ámbito deportivo, no habría ningún problema en la red social. ¿Pero por qué? Porque ya firmaron un contrato profesional en donde esa imagen se cede, porque si no cedemos esa imagen, no podríamos estar jugando ningún partido por los derechos televisivos, ¿sí? Gabriel Enrique, últimamente se ha visto que tanto Kagome como el Sport usan las imágenes de los jugadores de años anteriores, por ejemplo, usan a Messi con la camiseta del Barcelona 2010, cuando sí, está bien, sí, porque en ese momento jugaba Miami, en ese momento se autorizó, era jugador del Barcelona. Así que igual habría que ver los contratos y cómo sigue, ¿no? Los casos específicos. Después, asimismo, hay jugadores que van a estar jubilados, como Maradona, Zico, que se están violando sus derechos de imagen. Hay que ver si se están violando los derechos de imagen, porque a lo mejor esos derechos de imagen que están ahora los siguen cobrando los herederos, a lo mejor los autorizan, ¿sí? Más en casos tan emblemáticos como por ejemplo Maradona, ¿no? Que es conocido mundialmente y la imagen se va a seguir reproduciendo y se va a seguir ganando. De hecho, Maradona es una marca propia y esa marca sí va a seguir generando ingresos por muchísimos años más y va a estar cobrando los herederos. Siempre del marco legal y los contratos que se hicieron son múltiples, no podemos analizar a lo mejor el caso tan específico porque son múltiples y hay contratos firmados. Entonces, no sé hasta dónde sería el límite de esa divulgación, cómo está, por ejemplo, el caso de Maradona hoy exactamente. Sí, la imagen tiene que ver con la posibilidad de obtener un beneficio económico, por supuesto. En realidad, cuanto a los deportistas, ¿sí? O actores, ¿sí? En este caso específico, como estamos viendo el derecho, el deporte, siempre el publicar la imagen va a ser como un beneficio económico. Y ese beneficio económico va a ser el que publica y además al que le sacan la imagen, ¿no? Sí, también esto de lo de la imagen lo vamos a ver ya en este momentito, creo que es lo que viene, que está relacionado con todo lo que es lo social, ¿sí? Acá vienen los que son los conflictos contractuales, que es más o menos lo que estamos hablando. Tenemos un conflicto contractual, ¿por qué? Por el uso excesivo de la imagen, o inapropiado o no autorizado, y discrepancia en la compensación, o sea, bueno, la discrepancia en la compensación, ¿a qué se refiere? A que la compensación económica que yo quiero no es la que a mí me beneficia o la que yo pretendo o entiende el jugador o el deportista que se está ganando muchísimo más dinero de lo que él está percibiendo por el uso de su imagen, ¿sí? Y acá el uso excesivo o inapropiado, ¿qué pasa? Es cuando el deportista sostiene y piensa
que su imagen, ¿sí? Está siendo utilizada en cuestiones que él no autorizó. O sea, se excedieron en el contexto de lo que el deportista consideraba que era apropiado. ¿Hay una pregunta? ¿Cuáles son los límites del derecho a imagen? Tanto, ahora vamos, puede representar. Por ejemplo, sabemos que los deportistas de ninguna manera, este es de Rodrigo, está preguntando, puede ser relacionado con las apuestas deportivas o con productos lesivos para la salud humana. Perfecto, esto lo vamos a ver ahora en un toquecito más adelante. Hay muchísimos límites, y hay muchísimos límites que hubo un antes y un después con Mbappé en el último mundial, ¿sí? Porque no lo podemos ligar de acuerdo a su marca personal y a lo que hace. Es lo que voy a adelantar. Sigamos con esto y lo vamos a ver, Rodrigo. Bueno, entonces, con el uso excesivo de la imagen o inapropiado, cuando el jugador no está de acuerdo en utilizar, si bien cedió la imagen, estos conflictos contractuales que lo que sucede, yo la cedí a determinada empresa, marca, federación, patrocinio, para usarlo para, no sé, la venta de pelotas, un ejemplo se me ocurre, y de repente es de pelotas y de lapiceras. No, yo no quiero que me vean ligadas las lapiceras, el uso es inapropiado, yo estoy en el fútbol. Entonces, y bueno, y es excesivo, porque yo nada más te cedí mi imagen para la pelota. Entonces, un ejemplo. Empiezan los conflictos contractuales. La discrepancia en la compensación es cuando habíamos acordado un precio y es otro, o se vendieron más cosas y el uso de mi imagen no está siendo bien remunerada. Un caso de estos conflictos contractuales fue el caso de Neymar. Si yo no mal recuerdo, el de Neymar fue en el año, bueno, acá lo puse en el 2017, es con el país, cuando se va del Barça al país Saint-Germain. En realidad, primero, el conflicto principal de este caso surge de un bono, ¿sí? De un bono por una cláusula de salida, pero en el medio empiezan a ver los conflictos de imagen, porque Neymar había cedido la imagen al Barcelona y habían sido acordados por un tiempo determinado, pero este contrato, por una cláusula de salida, se pudo rescindir, se pudo terminar, se pagan todo, pero ¿y qué pasó con los derechos de imagen? Los derechos de imagen los seguía teniendo Barcelona. ¿Qué hacíamos? Y el país Saint-Germain lo quería la imagen de Neymar, la quería para él. Bueno, entonces esta disputa llevó otra vez, además de lo del bono que se resuelve y todo, que fue el conflicto principal, es que tanto ese bono de renovación y estos derechos de imagen terminó, como todos los casos, en un acuerdo económico y se resolvió todo, no hubo demanda, entonces no hubo demanda en cuanto a la parte de imagen, ¿no? Sí, la parte del tema de los bonos se resolvió en el conflicto y en la que el Barcelona y se llegó a un arreglo
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. Ahora sí Perdón, te ocurre. se ¿Se cortó escucha? la luz y vino. Mil disculpas. Ahí estamos de nuevo. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Seguimos avanzando? Sí, Bien, doctora, se escucha. Se la escucha. bien. Ahí avanzo, avanzo, avanzo. Perdón, me cortó la luz y me vino recién, estaba conectándome en el teléfono. Así que cualquier cosa estoy conectada en el teléfono nuevamente. Bueno, como veníamos hablando, tenemos el derecho de imagen y los patrocinadores, ¿sí? Que el deportista tiene acuerdo con múltiples patrocinadores, cláusulas de exclusividad, ¿sí? Después de esto que hablábamos, la incompatibilidad con el club o la federación, a veces estos derechos de imágenes son cedidos a patrocinadores que pueden entrar en conflicto con los acuerdos del club o a la federación que pertenece. Esto que lo vimos más o menos un poquito por arriba, pero quería ver justamente esto, estos acuerdos comunes del derecho deportivo. O sea, en grandes rasgos, ¿sí? Cuando nosotros cedemos la imagen, el tema de los jugadores, o sea, para equilibrar intereses entre los atletas, entre los deportistas, entre los clubes, las federaciones y los patrocinadores, tenemos que protegerlos, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, siempre teniendo en cuenta lo que es el valor comercial de la imagen de cada deportista. O sea, lo que tenemos que nunca nos puede faltar es la duración del contrato, el ámbito territorial, los límites del uso y la compensación. En cuanto a la duración del contrato, tenemos que especificar bien hasta cuándo quiero ceder mi imagen. Por ejemplo, yo puedo cederla y por un tiempo determinado. ¿En qué se me ocurre? Haría pregunta acá, ¿no? Pero en una campaña publicitaria. La duración va a ser esa. La campaña publicitaria, ¿cuánto se va a publicitar? ¿Un mes? Solamente un mes va a poder estar en la televisión o en la red social. Entonces, esta duración del contrato puede ser corta, larga y determinada. Bien. El ámbito territorial, que es lo que veníamos hablando, en qué regiones, en qué países, en dónde voy a poder utilizar esta marca. El contrato debe estar perfectamente explícito. Lo tengo que tener bien explícito, bien determinado en dónde lo puedo usar, ¿sí? En la limitación del uso, entonces, en qué contextos puede ser utilizado, en qué el jugador está de acuerdo, el que no, y obviamente la compensación económica que va a recibir. Por ejemplo, acá hay un resumen del caso de lo que firmó Lionel Messi con Adidas, como sabemos, y de público conocimiento. Él firma hace muchísimos años, le cedió todos los derechos de imagen, pero la marca solamente la puede ser, o sea, también es a nivel global, o sea que la puede usar en todo el mundo. Obviamente que incluye lo que es una compensación económica, pero también establece la restricción de proteger la imagen. En cuanto, ¿qué es esto es la limitación del uso, esta protección de su reputación? En cuanto Messi vea que Adidas hace un uso de su marca en donde a él no le gustó, donde lo puede afectar socialmente también, se termina el contrato. No hay más nada que hablar y obviamente que en ese contrato, por esta limitación de los elementos que hicimos, va a tener un resarcimiento económico, ¿no? Eso es un claro ejemplo. La cláusula, después tenemos de protección de contrato. Obviamente que vamos a tener el control de contenido, protección de su reputación y las cláusulas de rescisión, que es lo que veníamos hablando en paralelo con el caso de Messi. Y acá tenemos otro caso emblemático, que es el de Roger Federer con Nike, ¿sí? Donde toda su imagen estaba relacionada con Nike hasta, bueno, el día de hoy. No solo implican lo que es la compensación económica cuando hace Federer con Nike, sino con cláusulas estrictas en donde se va a usar la marca. Es muy parecido al caso de Messi, ¿sí? Y se alinean. Y Federer, tanto Messi, Federer, y me adelanto también a Cristiano Ronaldo, hicieron una marca propia. Entonces, como ya son marca ellos mismos por lo que generan en cada uno en su disciplina,
que no quieren verse ligados en ningún tipo de complicaciones que afecten a ellos en la disciplina que practican, ¿no? Entonces, lo que va a garantizar tanto a Messi como a Federer en este contexto es que se respete lo que es su marca personal, ¿bien? Bueno, esto a lo que viene ahora es el acuerdo de gestión conjuntas de imagen. En cuanto la imagen se cuida, se protege a través de las federaciones, del deportista, del club, ¿sí? Todo esto es para que los ingresos sean compartidos, ¿sí? Y proteger obviamente la parte económica de todas las partes involucradas, que no haya desigualdad, que después no haya sorpresas en el uso excesivo, en la no utilización de las imágenes. Entonces, en estos acuerdos de gestión continua con respecto a los derechos de imagen, tenemos la distribución de los ingresos, la compatibilidad de los patrocinadores y las cláusulas de exclusividad. Cuando hablo de compatibilidad con los jugadores, también cuando veamos el caso de Mbappé, se va a entender como un poquitito más. Me estoy apurando por el tiempo que nos queda muy poco y quiero, aunque sea, terminar un poco la presentación y si hay más preguntas las respondemos. Un caso emblemático y conocido por muchos es el caso de Usain Bolt y Puma, que en realidad Usain Bolt con lo que corre, con lo que él es en su disciplina, llevó a Puma a lo más alto y que todo el mundo lo reconozca, tanto a él como a la marca que se relaciona y que sea utilizada en esa disciplina. Y una de las cosas principales que tiene este caso o llamativas es que solamente empezó, solamente no, es importantísimo, firmó su primer contrato a los 16 años, ¿sí? Tiene contrato obviamente de exclusividad, el contrato tiene un acuerdo excesivamente económico, ¿sí? Y digo excesivamente, pero no porque esté mal, sino porque son cifras que ni nos imaginamos, ¿sí? Y obviamente este impacto de la marca, o sea, relacionado al deportista con Puma, ¿sí? Acá la forma en que yo realicé a Usain Bolt es como es el emblema de Puma, lleva a su marca relacionada con el jugador, ¿no? Fue re importante. Acá en este caso es como que se reutilizó al revés. Por lo general, a veces el jugador hace realizar más ventas a la marca. Acá no solo hizo que Puma tenga más beneficios económicos, sino que lo llevó a que sea exponencial en todo el mundo, ¿sí? El caso de Michael Jordan es exactamente lo mismo. Michael Jordan, Giovanni, también es una marca ya personal, la creó él mismo, no necesitó a lo mejor de otras marcas, ¿no? Y eso es lo que impacta en este derecho. Después tenemos lo que son los contratos de patrocinio, o sea que permiten que las marcas utilicen en la imagen del deportista. Esto es como hablábamos recién con lo que pasó con Puma para promocionar productos, servicios, obviamente a cambio de una compensación económica. Las particularidades de este contrato que tienen que ser exclusivos, a veces estos aspectos son claves, los derechos de publicidad y no nos olvidemos, como siempre, en todos los contratos, la compensación y los beneficios. Y en cuanto después la exclusividad, empieza a haber como unos conflictos. Y acá tenemos algo que es fundamental, que es la importancia del derecho de imagen en el deporte moderno. Como vemos ahora, tenemos un montón de redes sociales, un montón de plataformas, y hasta dónde se puede utilizar o no la imagen de cada deportista. Entonces, empezó a ser crucial esta protección, ¿sí? Va a ser sublime lo que es el valor comercial. ¿Por qué? Porque es lo que representan las marcas y además los medios de comunicación. Entonces, el valor económico comercial de derecho y la imagen tiene que ver con las principales fuentes de ingresos de todos los deportistas. Estamos hablando en cualquier disciplina, por eso la imagen nos muestra en forma global. Y cómo puede ser utilizada en publicaciones, en promociones, ¿sí? Y en cualquier tipo de red social y también en la inteligencia artificial, ¿no?
Eh, Todo esto lleva a la popularidad global, ¿sí? Que conlleva las redes sociales y el uso de la imagen de estos deportistas, ¿no? Es muy importante ahora delimitar también en el mundo virtual cómo vamos a utilizar la imagen. A ver, Giovanni tiene una pregunta. ¿Qué pasa ahora del deber del cuidado de imagen propio del deportista? Porque hay casos que el futbolista forma parte de publicidad y campañas publicitarias, pero se inmiscuyen con los delitos como violencia familiar. Ahora el caso de Dani Alves. Ahora vamos a verlo con un poquito, ahora creo que es el que viene, el caso de Mbappé. Sí, obviamente que la marca, en el caso de que hay violaciones, que hay conflictos familiares y que la marca es tanto como la marca como el deportista, no se quieren ver involucradas en ese conflicto, automáticamente va a cesar el contrato. Por eso tiene que ser claro, específico y delimitarlo. En cuanto tanto la marca como el deportista se va a ver afectado por las acciones personales, ya sea en este caso del deportista, automáticamente la desvinculación va a ser válida porque estoy casi segura que en estos contratos ya están eh, preestablecidos, ¿sí? Y el club también, por lo general, cuando hay violencia de género o hay alguien que participe en algo de discriminación, van al departamento de géneros o al departamento de discriminación. De hecho, se los manda a hacer un curso y a veces hasta se los aparta del plantel porque la imagen no está asociada a los valores sociales que tiene el club, marca y o federación. Perfecta la pregunta. Acá está justamente la protección de identidad y la reputación. Estos aspectos de protección de identidad es el control de uso de la imagen, la prevención de esos abusos. O sea, son figuras públicas, si bien son deportistas, que está relacionado con la pregunta que me vienen haciendo un montón y justo la última de Giovanni. Son figuras públicas donde ellos quieren mantener una influencia social importante, donde su imagen se está proyectando. Entonces, algunos las utilizan para campañas benéficas, de concientización, de género, ¿sí? El deportista, por lo general, cuando son muy de elite, también tienen mucho compromiso con la parte social, ¿no? Entonces la influencia de la imagen pública y la responsabilidad es importante. Y el caso emblemático es el de Mampé con la Federación Francesa. En el último mundial, Mampé tiene una fundación que básicamente cuida a lo que es la alimentación de los chicos, entre otras cosas, ¿no? Entonces tiene unos valores muy, muy, muy altos y se encontró con que la Federación Francesa de Fútbol, por ejemplo, tiene como patrocinadora Coca-Cola. Entonces, cuando él fue a la conferencia de prensa que le tocó hablar, le pusieron una Coca-Cola y él dijo, yo no hablo, se levantó, se fue, va en contra de mis principios, va en contra de mi pacto que tengo con la sociedad, a pacto de mi fundación. Entonces, dice, yo no firmé ningún consentimiento con los patrocinios que tiene mi federación, no quiero, de hecho, se involucraron un montón de partes, se trató dentro del contexto del último mundial de persuadirlo, de que esté, y él dijo, de ninguna manera voy a permitir que esto pase, no voy en contra de mis valores, de hecho no fue, le ofrecieron, pero ni se imagina la cantidad de dinero y él siguió con sus principios y sus valores y dijo que no, y fue como el abanderado en este tema, en donde se hizo más fuerte con los derechos del fútbol y la parte social y su uso de marca personal más con su fundación, y muchos jugadores, tanto futbolistas como de otras disciplinas, están siguiendo el camino de Mbappé y además de eso empezaron a realizarse los contratos con estos derechos, ¿sí? Esto es a nivel global, ¿eh? En todo el mundo está sucediendo eso y vuelvo a repetir, es el abanderado. Y otro caso, ya acá para finalizar, que es de los derechos que creó Serena Williams, también quisieron utilizarla en muchas marcas que iba en contra
de su fundación, de los derechos de la mujer. Ella defiende mucho los derechos de las mujeres, la igualdad racial, el empoderamiento de las comunidades afroafricanas. Ha trabajado en muchísimas organizaciones y ha lanzado también una ropa que lleva su nombre, que creo que lleva la letra S en realidad, y promueve la inclusión, la diversidad y en definitiva cuida mucho su imagen. eh, y a la hora de establecer con las marcas dice que no. Por eso Serena Williams, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros, tienen una marca personal. Pero bueno, no me quiero expandir mucho más. Entonces, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que además del derecho de imagen tradicional en el deporte, tenemos el mundo moderno, que son con las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, esta carrera de los deportistas hay que cuidarlas, hay que tener en cuenta toda la parte social y lo que ellos están involucrando eh, con los problemas que tenemos en el mundo, y para eso hay que protegerlo adecuadamente y siempre salvaguardar los valores y el derecho que tenemos todos a que no utilicen nuestra imagen por una resarcción económica y nos perjudiquen y perjudiquen o perjudiquen a la marca, ¿no? Eso es básicamente la presentación de hoy. Les agradezco mucho por escucharme, sé que me estoy excediendo con el horario y si tienen alguna pregunta la podemos hacer rápidamente. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Genial, vemos que ya las preguntas así, Enrique, Sí, buenas noches, Georgina, mucho buenas gusto. noches, Enrique, Yo igualmente, lo que quería precisar en el tema del derecho de imagen, en el sí, caso de los futbolistas, cuando van a la federación, también tienen un contrato adicional en el tema de derechos de imagen, se les paga también, porque hubo un caso, recuerdo, en Uruguay, por el tema de los derechos de imagen en la Federación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Entonces, yo quería que me precise eso, porque bueno, estoy comenzando en el tema del derecho deportivo, quería precisar si también cuando van al fútbol de menores para precisar sub 17 o sub 20 que ya más o menos tienen la mayoría de edad, también a estos chicos es necesario, porque ten en cuenta que hay muchos chicos que van preseleccionados, no son la selección aún. Entonces estos exacto. chicos van con una idea de poder llegar a ser profesionales, con una ilusión, y bueno, y tal vez es la única forma, el sustento para sus familias. Ten en cuenta que muchos futbolistas vienen Sí, de provincias totalmente de acuerdo, pobres, ¿no? Entonces, sí, ya tal vez uno se contacta como abogado que es y dice, sí, puedes ir, pero tal vez por ahí podemos buscar un beneficio para este chico, para tal vez al deportista que recién está empezando. Por favor, gracias. de nada, Enrique. El tema justamente es esto, si la imagen va a ser utilizada a través del juego, ya está, ya se cedió, se puede utilizar. El tema es si la imagen se va a utilizar para tener otro beneficio económico o va a ir a una conferencia de prensa y le van a poner la marca de algún tipo de producto reconocido y se lucre con esa imagen. O sea, la marca va a empezar a relacionar la cara visible de ese deportista, o en este caso de este jugador, y va a empezar a tener resarcimientos económicos. Pero en el caso de ceder a un jugador, y menos si es menor de edad, o menor de edad en este caso no, porque me dijiste sub 20 o sub 17, si va a ser a fines de una competición y solamente la imagen va a ser a través de un partido, un contexto de un partido, se entiende que ya por ser cedido, la federación de cada club lo permitió, ¿sí? El tema va a ser después cómo se utiliza esa imagen. Si es dentro del contexto de partido, no habría que firmar absolutamente nada porque ya está cedido en el primer contrato que tiene el jugador. Si hay alguien que está levantando la mano, que no tengo el nombre, perdón.
Muchas gracias, estimada doctora, No, por haber respondido la pregunta sí, del participante. Ah, ahí hay sí, una última pregunta. la última. Yo después, si quieren, igual les envío la presentación, así pueden mandársela. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Soy Jacqueline. Tengo dos consultas técnicas. Sí, El sí, ya. primero es acerca de la desnaturalización de lo que es el contrato de derecho de imagen como un encubrimiento de pago remunerativo respecto al contrato principal con el jugador, ¿no? Sí. ¿Cuál es el límite o cuáles serían los indicadores o factores en los cuales podría en riesgo el sistema jurídico que tiene el club frente al jugador? Esa es mi primera pregunta. Porque ahorita, yo soy de Perú. En Sí. Perú tenemos ya de hace años un tema de compliance y siempre se evalúa una matriz de riesgo y evaluando justamente por esas circunstancias se evalúa si existe un riesgo jurídico respecto a si la entidad deportiva pueda haber una línea, que esté cruzando una línea de encubrimiento por un tema de desnaturalización, que pueden ver muchos factores, pero mi pregunta va orientada al tema económico, como si hay un límite, alguna proporcionalidad. Y complementando esa consulta, Sí. eh, ¿qué dispositivo de FIFA existe más allá de los dispositivos legales de la jurisdicción del país donde se genere el contrato? Si existe un dispositivo, una circular de FIFA donde te den un mayor lineamiento sobre este tema. No. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es como decís, es una línea delgada. También va a depender de quién deportista es, o sea, ese valor económico. O sea, que si no es reconocido a lo mejor el jugador, no vamos a tener a lo mejor un conflicto económico, ¿sí? Eso es lo fundamental. No es lo mismo un jugador ya de elite que sea consagrado, donde su imagen va a producir más beneficios económicos tanto al club, a la federación y a la marca, que alguien que recién empieza. Entonces estamos en esa línea fina. Por eso digo que están creciendo mucho este derecho y tenemos que ver bien cómo lo protegemos y justamente esto, cómo lo vamos a calificar económicamente. Pero no va a ser lo mismo un deportista que recién inicia con su primer, por ejemplo, contrato profesional con alguien que ya tiene mucha elite, ya tiene marcas relacionadas o tiene marca propia, para poder ver después si hacen algún tipo de evasión económica. La verdad que eso habría que evaluarlo paso a paso. ¿Qué pasa? Sí, puede pasar. Como todo en el mundo deportivo se encuentra la manera de evadir. Y en cuanto a qué compensación económica podríamos llegar a darle a determinados deportistas, y va a también variar de acuerdo a la marca, patrocinio, sponsor que se le haga, ¿sí? Pero está buenísima la pregunta, la inquietud, y eso habría que estudiarlo en profundidad, también como vuelvo a repetir, a las leyes nacionales y en dónde esté firmando el contrato y con quién va a estar firmando el contrato. Recordemos que la sesión de imagen en cuanto a los partidos es automáticamente se firma con el primer contrato o el contrato que haga con el club para poder justamente ser televisado el partido, ¿no? Y después saber hasta dónde esa sesión tiene un límite o no. Pero eso lo tenemos que delimitar. ¿Es difícil? Sí, difícil. Con respecto a FIFA, se está reglamentando y se está realizando ahora, justamente por uno de los casos que hablé, con estas sesiones que van a otras asociaciones como FIPROS y todo. De hecho, FIFA en el 2021 hizo la divulgación de los jugadores en los eSports sin una autorización y sin embargo sigue funcionando. Entonces, la reglamentación esa tarda en llegar. Lo que se está tratando de regular es la parte de redes sociales y está, creo que en breve va a salir, porque desde que está Emilio García en lo que es la organización jurídica de FIFA va mejorando. Todavía no hay nada, por lo menos que haya llegado a mi conocimiento. Espero haber respondido. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. No sé si Sí, usted tendrá conocimiento. Lo único que yo veo de FIFA
Es una circular del año 2008, que es la 1174, que es justamente que habla un poco sobre el tema de relaciones laborales. ¿Esa circular se ha actualizado? ¿Ha habido algún cambio? Mira, ¿sabes qué tenés que hacer? Siempre hay actualizaciones, ¿sí? En el reglamento de estatuto y transferencia de jugadores de FIFA, tenés que entrar a FIFA legal y fijarte en las últimas actualizaciones. En el año 2024, el año 2023, hubo muchísimas, de hecho sigue habiendo porque se crearon cámaras y todos, así que sí, tenés y muchas, y más sobre transferencia internacional de menores, que fue uno de los booms, de lo que hizo FIFA. También tenés respecto a los agentes FIFA, Cámara de Compensación de Disputas, creación del Tribunal de Fútbol, entre otras cosas. Pero FIFA legal, entra en FIFA legal y ahí vas a ver las últimas publicaciones, no Google. Y de hecho, en lo que es laboral también se empezaron a incluir los derechos de la mujer al embarazo, entre otras cosas. Mil perdón por la hora. No, sí, doctora, muchísimas gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por la excelente disertación, por la excelente ponencia. Eh, Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor poder contar con usted, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias, igualmente a ustedes, y muchas gracias a todos los que estuvieron en la charla. Les agradezco y cuenten conmigo para lo que quieran. Buenas noches para todos. Gracias, doctora. Hasta luego.